Hola amigos y bienvenidos a otro vídeo más de nuestro curso online de iniciación en la creación de vídeo para educación. Si en clases anteriores ya vimos cómo hacer un guión y grabamos los brutos, en este tutorial de hoy os enseñaremos a editar ese contenido para darle ritmo y sentido empleando un programa para PC, Mac y Linux de código abierto, es decir, gratuito. Estamos hablando de DaVinci Resolve. Aprenderemos a utilizar las principales herramientas de edición que nos presenta el programa para crear nuestro vídeo definitivo. También aprenderemos a emplear la técnica del croma y veremos cómo añadir grafismos a nuestros trabajos a través de la incorporación de textos. Todo esto y muchas más cosas en este vídeo sobre DaVinci Resolve. Yo soy Héctor García y esto es Cineduca. Empecemos por el principio. ¿Qué es la edición y por qué es tan importante? Si nos ponemos académicos, editar es la selección, coordinación y colocación de los distintos planos que da significado a la historia. Cuando grabamos con la cámara, hay muchos minutos de metraje que nos sirven. Errores, repeticiones, momentos muertos, interrupciones, elementos que hay que eliminar. Del material útil, por así llamarlo, tendremos que darle sentido y ritmo mediante el montaje. Es ahí donde aparece el papel del editor. Este, junto con el director y ayudándose del guión, dan forma y sentido a la historia. Además, pensar que a la hora de grabar una película no se suele rodar de forma lineal de principio a fin, sino que se hace de forma fragmentada, bien sea por secuencias, agrupaciones de luz, escenarios, disponibilidad de los actores, por 1000 variantes. Y todo eso al final hay que unirlo. Pero antes vamos a empezar por lo más importante: la organización de nuestros archivos digitales. Lo primero que tenemos que hacer es obtenerlos de la cámara, sea cual sea. Si grabáis con la cámara del ordenador y un programa específico del tipo OBS, ya se generarán los archivos directamente en el directorio de vuestro ordenador. Solo tenéis que localizarlos y moverlos a la carpeta que queráis. En el caso del resto de cámaras, debemos conectarlas al ordenador para transferir los archivos de las tarjetas de memoria al disco duro. Hay dos formas de hacer esto: mediante un cable USB o desde la propia tarjeta de memoria. En el caso de tener el cable USB, solo hay que conectar la cámara directamente al ordenador y este lo reconocerá como un disco duro externo. Descargamos nuestros vídeos en la carpeta correspondiente y listo. Si optamos por la tarjeta, ya sea SD o microSD o cualquiera de las que hay en el mercado, habrá que sacarla de la cámara e introducirla en la ranura de lecturas de tarjeta del ordenador. Y ojo, algunos ordenadores no tienen esta ranura, por lo que nos toca buscar un adaptador como este que os enseño, que es de lectura para tarjetas SD con cabeza de USB. Así podremos conectar la tarjeta a nuestro ordenador. Si por último hemos grabado nuestros vídeos con el móvil, es más sencillo. Solo necesitaremos el cable del cargador. Lo conectamos al móvil y al ordenador, damos permiso desde el móvil para transferir archivos y ya se nos abrirán las carpetas. Una última opción es subir los archivos correspondientes a la nube, a la famosa nube de la que hablamos en la primera clase de este curso. Por supuesto, siempre podéis volver a consultar ese vídeo si tenéis dudas y ver cómo se hacía. Ahora bien, ya tenemos los archivos localizados y descargados en donde queremos. Eso sí, intentad siempre guardar todo vuestro material en un disco duro externo. Uno como este que os enseño en el recurso. ¿Por qué? Pues porque nunca sabemos en qué momento decidirá nuestro ordenador dejar de funcionar y podríamos perderlo todo. Además, al trabajar con programas de edición, si nuestros archivos están en un disco duro externo, no saturaremos a nuestro ordenador y será menos probable que se bloquee cada 10 segundos, porque los programas de edición tiran mucho de memoria, RAM y de los recursos del ordenador. Pues después de descargar los archivos, toca cambiarles el nombre para poder identificarlos rápidamente. Mantener el orden en este tipo de trabajos es
fundamental. Es facilísimo perdernos entre tanto archivo. Para ello, hacemos clic derecho y seleccionamos la opción de cambiar nombre. Y escribimos uno nuevo que sepamos que podremos identificar más adelante. Tras eso, debemos organizar y clasificar los archivos ya renombrados. Por ejemplo, voy a crear una carpeta llamada audio donde meteré los archivos de sonido. También podéis clasificar según los planos, el número de cámara, en caso de haber usado más de una, la secuencia, lo que queráis. Al final es una cuestión de organizar todo como más cómodo os resulte, pero con cierto sentido, para encontrarlo con facilidad y ahorrar tiempo a la hora de localizarlos durante la edición. A continuación debemos revisar los archivos grabados para saber cuáles son buenos y cuáles no. Si durante la grabación habéis seguido mi consejo y habéis hecho un parte de cámara, os será mucho más sencillo encontrar las tomas buenas. Aunque aquí va un mini truco. Si habéis hecho las tomas seguidas, sin dejar de grabar, lo más seguro es que la toma buena sea la última. Así que yo empezaría a visionar cada secuencia desde la última toma. Una vez organizados los archivos, ya estamos preparados para empezar con la edición de nuestro vídeo. Como os adelantaba al principio, aquí os explicaremos cómo utilizar el programa DaVinci Resolve. Este es un programa, es un editor de vídeo para ordenador totalmente gratuito, muy completo y sobre todo fácil de usar, ya lo veréis. No entréis en pánico. Lo primero será hacernos con el programa desde su página oficial. Para ello escribimos en nuestro navegador DaVinci Resolve y entraremos en la página de Blackmagic Design. Lo descargamos y lo instalamos. Un pequeño apunte. Nosotros para este vídeo usamos la versión 16, que es la que utilizamos para trabajar. Así que si utilizáis una versión posterior, puede que algunas cosas estén cambiadas de sitio, pero el funcionamiento del programa será prácticamente el mismo. Una vez listo, nada más abrirlo, aparecerá una pestaña donde se irán guardando vuestros proyectos. La primera vez que lo uséis, solo aparecerá un cuadrado que ponga proyecto sin nombre y 3 botones debajo que te permite elegir entre crear proyecto, crear carpeta o abrir. Como vamos a empezar un proyecto nuevo, le damos clic al primero, a crear proyecto. Se abrirá una pestaña donde indicaremos el nombre del proyecto, le damos a crear y se abrirá la ventana principal de nuestro proyecto. Debemos hacer hincapié en que este programa no es como otros más conocidos. Varía bastante su interfaz, pero las funciones al final son prácticamente las mismas. A diferencia de esos programas que os comentaba, aquí encontramos varias pestañas que veremos ahora. A pesar de que cuesta un poco acostumbrarse a ello, tiene sus ventajas para los más novatos, porque así podemos ir a cada lugar que necesitemos directamente. Si os fijáis, hay 7 pestañas o espacios de trabajo. Estos son medios, montaje, edición, fusión, color, Fairlight y entrega. La intención de este tutorial es enseñaros las herramientas básicas para que podáis hacer vuestros propios vídeos. Por eso dejaremos de lado el apartado más especializado de DaVinci y nos centraremos en las siguientes pestañas. La de medios, que es donde vamos a importar todos los brutos que emplearemos en nuestra edición. En la de edición, que será donde cortemos, peguemos y realicemos el montaje del vídeo. Desde color, que veremos de qué manera podemos quitar el croma para sustituirlo por otra imagen o vídeo. Y por último, tenemos la pestaña de entrega, que aquí será donde exportemos nuestro proyecto para guardar nuestro vídeo final. Sabiendo esto, podemos empezar. Lo primero de todo será importar los archivos para poder editarlos, porque hasta ahora están en nuestro ordenador. Así que nos vamos a la pestaña de medios y en la parte superior izquierda aparecerán todos los archivos que tiene nuestro ordenador. Desde ahí, localizamos la carpeta con el material que ya tenemos más que organizado. Una vez los tenemos, mantenemos pulsado con el botón izquierdo del ratón para seleccionarlos y los arrastramos hacia aquí abajo, donde pone no hay clips en el panel multimedia.
Puede darse el caso de que os salga una ventana de aviso que diga que no coinciden los clips con el formato del proyecto. No os compliquéis, simplemente dadle a aceptar para que lo cambie y lo adapte al clip. Por favor, prestad muchísima atención a lo que voy a deciros ahora. En caso de querer borrar algún vídeo, lo tenemos que seleccionar desde aquí, desde este espacio inferior. Nunca lo eliminéis desde el listado de arriba a la izquierda. ¡Nunca! ¿El motivo? Lo que vemos en la parte superior izquierda, esto que parece el navegador normal de nuestro ordenador, es por eso, porque es nuestro disco duro. Los archivos reales que están ahí colocados. Por tanto, si los borramos, no es solo que vaya a eliminarse de nuestro proyecto, se eliminará también del disco duro. Sin embargo, esta parte inferior es una copia local que hace el programa. Por eso, si queremos borrar un archivo que no necesitemos, lo tenemos que hacer siempre desde aquí. Desde aquí, sí. De este lado, no. Aquí, sí. De este lado, no. Por favor, tened muchísimo cuidado con esto. Ahora bien, una vez seleccionado todos los brutos, así como los recursos, las músicas, etc., pasamos a la ventana de edición. Como veis, aquí a la izquierda nos aparece todo lo que acabamos de añadir. Cogemos el primer vídeo y lo arrastramos hasta la parte inferior derecha. Esta es la línea de tiempo o timeline de nuestro proyecto. Es nuestro espacio de trabajo. El sitio donde vamos a ordenar y editar nuestros clips para montar lo que será el vídeo final. Podemos ver que la línea de tiempo está dividida en dos partes. Una franja para el vídeo y otra para el audio. Las veremos identificadas con una V y una A. Esto nos permite trabajar con ambos aspectos del audiovisual por separado. También tenemos que saber que el timeline funciona por capas. Es decir, podemos trabajar con varias pistas de vídeo y de audio de forma individual, lo cual nos permite lograr un trabajo muchísimo más impecable. Eso sí, debemos tener en cuenta que las capas se superponen, se van colocando una sobre otra. Por lo tanto, lo que esté en la capa superior será lo que veamos delante de todo. Pero con el sonido no pasa esto, sino que se oye todo a la vez, al mismo tiempo. ¿Por qué? Pues porque a veces necesitamos meter un efecto sonoro encima de la música o el diálogo que ya tenemos. Tema aparte, tenemos que saber que la capa de vídeo y sonido deben ir siempre sincronizados, vinculados, unidos. Esto es importante, porque si no se sincroniza, escucharemos al personaje hablar antes de tiempo o más tarde. Por tanto, el movimiento de los labios no coincidiría, y este efecto produce mucho desconcierto en el espectador. Para sincronizar o desincronizar, si fuera necesario, emplearemos el símbolo de las cadenitas o llamado vincular audio y vídeo. Mi recomendación es que lo tengáis siempre activado, que se vea resaltado en blanco. Os ahorraréis muchos sustos, creedme. Y sí, lo digo por experiencia. Como se ha mencionado antes, la línea de tiempo funciona por capas, y por eso cada una la destinamos para una cosa concreta. Una para los vídeos principales, otra para los recursos, otra para los textos, y así sucesivamente. Podemos tener tantas capas como queramos, pero debemos tener en cuenta que a más capas, más información debe manejar el programa. Y eso se traduce en una mayor lentitud y que incluso el programa puede bloquearse y deba reiniciarse, dependiendo cómo sea vuestro ordenador. Que cada paso que deis, guardéis el proyecto para perder lo menos posible. Dicho esto, y ahora sí, empecemos a editar. En nuestro tutorial sobre guión os ponía de ejemplo el spot que hicimos para nuestras sesiones de leer el cine. Así que vamos a utilizarlo como base para que veáis un poco de qué manera lo podemos editar para darle forma definitiva. El primer vídeo que arrastraremos a nuestra línea de tiempo será este, el plano general en el que estoy sentado. Lo pondremos en la capa V2. Sí, en la V2, no me he equivocado. Y os preguntaréis que por qué no en la V1. Fácil, porque esa capa la reservamos para el fondo del croma.
No os preocupéis que veremos eso más adelante. Por ahora, os daréis cuenta de que cuando arrastro el clip, inmediatamente aparece una capa de audio correspondiente a mi diálogo. Ya tenemos nuestro primer vídeo, así que podemos empezar a limpiar las partes que sobran o los errores. Para eso, emplearemos las herramientas que encontramos justo por encima de la línea de tiempo. ¿Y qué podemos hacer con ellas? Pues lo primero que encontramos es una flecha o la herramienta de selección. Sirve para elegir el clip que queremos y moverlo donde nos apetezca a lo largo de la línea de tiempo. A continuación tenemos el símbolo de recorte. Se utiliza para acortar o alargar el clip con la mayor precisión posible. En tercer lugar está la cuchilla. Nos servirá para cortar el vídeo, obvio, y dividirlo en tantos trozos como queramos. Eso sí, ese corte lo hará siempre desde el punto en el que coloquemos la línea vertical roja, que es el punto de nuestro timeline, donde estamos. A diferencia del recorte, con la cuchilla no desaparece lo que recortemos. Recomiendo que os aprendáis los atajos de teclado de las herramientas más útiles, como son la selección y la cuchilla. En el caso de la selección, de la primera, se activa pulsando la letra A de vuestro teclado y la segunda solo tenemos que pulsar la tecla B. Estos atajos nos ahorran varios segundos de llevar el ratón, buscar la herramienta, clicar, editar, volver a cambiar la herramienta, etc. Que a lo largo de un proyecto largo son muchos minutos. Al lado de esas herramientas también vemos otras como la de insertar, que nos permite añadir un clip en la posición en la que está el cursor, la línea roja. Pero ojo, porque moverá el resto del vídeo a un lado para encajar el nuevo material que hayamos insertado. Por eso se llama insertar. Seguimos con el botón de suscribir. A diferencia del anterior, este sustituye lo que hay bajo la línea roja. Y por último está la herramienta de reemplazar, que nos permite sustituir un clip por otro que tendrá la misma duración. No obstante, debemos tener en cuenta que el nuevo se editará para ajustarse a la duración del que reemplaza. Esto quiere decir que si el clip que añadimos dura más que el que está sustituyendo, el programa nos lo recortará automáticamente para que encaje. Una vez colocados nuestros vídeos y recursos en la línea de tiempo, los vamos recortando. Dependiendo de nuestro criterio y de lo que nos interese transmitir con cada vídeo, querremos que algunas cosas duren más o menos. En cuanto al orden, esto os lo marcará el guión literario y el técnico. Lógicamente, tenemos que colocar los planos y recortar los clips en base a ese criterio. Recordad que ese orden narrativo es lo que da sentido a la historia. También hay que tener en cuenta el ritmo. Ese es un punto mucho más personal y cultural, que va evolucionando con el tiempo. Pensad, por ejemplo, que películas clásicas como Lo que el viento se llevó tienen un ritmo muy lento para la capacidad de atención que tienen los chicos de hoy en día. Sin embargo, en sus años era lo correcto. Para asegurarnos de que nuestro vídeo tiene ritmo, mi recomendación es que para empezar elijáis bien la música y montéis sobre ella, siguiendo el ritmo que va marcando la música. Sobre todo cuando estéis empezando con edición os va a ser muy útil. Así, iréis cogiendo vuestro propio tempo y podréis empezar a deducir si un plano es muy largo o muy corto para vuestro espectador. Esto es una cualidad que se va desarrollando poco a poco y con la práctica, no os preocupéis, al principio os costará. Volviendo a nuestra línea de tiempo, hay que tener en cuenta otro detalle. Los clips de vídeo deben ir uno detrás de otro, pegados, sin espacios. ¿Por qué? Pues porque si dejamos un hueco entre ellos, ¿qué se ve en la pantalla? Un negro. Un pantallazo negro. Desde que termina uno hasta que comienza el siguiente. ¿Y cómo podemos moverlos? Pues con la herramienta selección que ya os he explicado antes. Que era la tecla... Ah, muy bien. Sin embargo, DaVinci también ofrece una herramienta que nos ayuda a saber si hemos pegado bien nuestros clips. Es este de aquí, el símbolo del imán o atraer cabezal. Si está activado, se verá resaltado en blanco. Como podéis suponer, os recomiendo que lo tengáis activado siempre. Así, cuando arrastréis un clip, independientemente de la capa, os aparecerá una línea blanca
y unas flechas encima y debajo del vídeo con el que se uniría. Una vez que tenemos todo ya ordenado, recortado y unido, nos toca pensar si queremos que estén unidos entre sí al corte o si preferimos añadir una transición. A ver, las transiciones son efectos que facilitan o enfatizan el paso de un clip al siguiente. Yo recomiendo no abusar mucho de ellas y tratar de pasar de un plano a otro al corte, que es como se utiliza en la mayoría de películas y programas de televisión. Queda mucho más limpio y profesional, y es más natural. Ahora bien, si igualmente queréis añadir transiciones, bien sea por gusto o porque narrativamente creéis que aporta algo, es muy sencillo hacerlo. En la parte superior podemos leer Biblioteca de efectos, entramos y tendremos transiciones de audio y de vídeo. Si entramos en esta última, nos saldrá una lista con todos los tipos que hay disponible. Dedicad tiempo a investigar cómo es cada una y seleccionad finalmente la que consideréis más adecuada. En mi caso, voy a elegir esta misma, por ejemplo. Y con esto ya tendríamos lo que sería el cuerpo de nuestro proyecto. Ya le hemos dado un sentido narrativo, un orden narrativo y un ritmo. Ya empezamos a contar una historia. Pero todavía quedan muchas más cosas que podemos hacer para mejorar nuestro trabajo y darle ese tono. Si tomamos de ejemplo nuestro spot, podríamos querer hacer una diferenciación entre la parte en la que hablo yo y los recursos que ejemplifican lo que digo. Para ello podríamos jugar con el color. Imaginemos que mis planos quiero que estén en blanco y negro para mostrar un contraste entre ambas estructuras. Pues para esto, y para muchas más cosas, tenemos los efectos. Y esos efectos podemos trabajarlos de varias formas en DaVinci Resolve. Si ya tenéis un conocimiento medio del programa, desde la pestaña de fusión podéis trabajar todo lo que sería el apartado de postproducción de una manera mucho más detallada. Sin embargo, siendo este un curso de iniciación, lo haremos más sencillo desde la ventana de edición. No nos movemos de ventana. Para eso, volvemos a la biblioteca de efectos que mencionaba antes, y desde ahí os dará la opción de OpenFX. Aquí encontraremos varios recursos, tanto gratuitos como de pago. Para lo que nos interesa hacer ahora, la opción más rápida es entrar en filtros, nos fijamos en la primera lista que dice Resolve FX Color y seleccionamos compresor de color. Lo arrastramos encima de nuestro clip y no pasa nada. No os preocupéis, es normal. Hasta ahora solo le hemos dicho al programa que este clip va a tener ese efecto, pero no lo hemos activado, por así decirlo. No le hemos dicho cómo queremos que lo aplique. Para esto, os voy a presentar una ventana que os será de muchísima utilidad. La ventana de Inspector. Esta parte del programa la encontramos en la parte superior derecha de la interfaz. Es esta de aquí la que tiene una especie de brocha y una llave inglesa cruzadas. Cuando clicamos, aparece una nueva ventana que desplaza a nuestro monitor de previsualización. Pero creedme que merece la pena tenerla siempre a la vista. Si no tenemos ningún efecto añadido, solo tendremos dos pestañas, la de vídeo y la de audio. Ahora entraré en ellas con calma. Pero como hemos arrastrado nuestro efecto, justo en medio aparece la pestaña OpenFX. Clicamos aquí y entramos en el menú de configuración del filtro. Jugad sin miedo, no vais a romper nada. Para hacer el blanco y negro, lo primero es dejar el color en blanco. Es el que viene por defecto. No lo cambiéis. Tal y como se presenta, lo único que hay que hacer es arrastrar el punto de la barra de saturación hasta el otro extremo. ¿Veis? Fácil, ¿verdad? Pues ya tenéis vuestro vídeo en blanco y negro. Ah, una cosa importante. Si un filtro no os gusta o no os resulta útil, siempre podéis borrarlo desde esta misma ventana. Para ello, solo tenéis que pulsar en el cubo de basura que veis aquí, a la derecha del nombre del filtro. Es bastante intuitivo. Pero es que además, esta ventana de inspector nos da muchísimas opciones muy útiles para nuestros trabajos. Veréis. Imaginad que estoy explicando algo que quiero ilustrar en una zona concreta de la pantalla y al mismo tiempo que se me siga viendo a mí. Bueno, pues lo que tengo que hacer es añadir otra imagen sobre la mía, en este caso en la capa V3.
Esa imagen nueva es la que se verá por encima del resto al estar encima, en la capa superior. Es muy probable que ocupe toda la pantalla si es de la misma calidad y tamaño que el proyecto en sí. No pasa nada. Como lo que quiero es colocarlo en un lado, lo que tengo que hacer es seleccionar el clip que quiero reducir, en este caso la foto de la capa V3, abro la ventana de inspector y en la sección de vídeos me aparecen muchísimas opciones nuevas. Como siempre, os animo a probar, a jugar y a descubrir. Desde aquí podemos jugar con la transparencia, cambiar el tamaño, la posición, rotarlo, etc. En mi caso, reduciré la imagen, su tamaño, y la colocaré en este lado de la pantalla. Para ello, voy a la opción Zoom y ¿veis que tenemos unos parámetros X e Y? Vale, esto hace referencia a la altura y el ancho. Y aquí en medio tenemos una cadena. Si está representada el blanco, esto quiere decir que ambos parámetros están vinculados, de tal forma que si modifico uno, el otro lo hará en la misma proporción. Esto está pensado para no deformar la imagen. Por algún casual no os importara, simplemente la desconectáis haciendo clic encima y listo. Para reducir el tamaño podemos pinchar sobre la ventana de los números e introducirlos a mano. Pero siempre es más fácil colocar el puntero sobre el cuadro numérico y manteniendo pulsado el botón izquierdo del ratón, arrastrar hacia izquierda o derecha para cambiar estos valores. Así. ¿Veis? Una vez está a nuestro gusto, ya podemos colocarlo en la parte de la pantalla que queremos, con la ayuda de la opción posición. En este caso, los parámetros X e Y nos marcan el eje sobre el que podemos moverlo, a lo alto y ancho de nuestra pantalla. Tenéis muchas más opciones en los distintos desplegables. Podemos recortar para hacer una pantalla partida, eliminar partes del plano que no nos interesan, o para algo tan esencial como son los textos, las rotulaciones. Los textos pueden ser un apoyo para explicar algo, un añadido como un eslogan, etc. De hecho, en nuestro spot los empleamos para resaltar los conceptos claves del paralelismo que establecemos entre asignaturas y conceptos del audiovisual. En cualquier caso, incorporarlos a nuestro vídeo es muy sencillo. De nuevo, vamos a la biblioteca de efectos. En herramientas seleccionamos títulos. A la derecha aparece el submenú y elegimos texto. Tenemos que mantenerlo pulsado y arrastrarlo a una de las capas superiores de la línea de tiempo. Así, veremos que sobre nuestra imagen aparece un texto que pone title. Esta palabra es la que viene por defecto. Ahora necesitamos escribir lo que queramos y colocarlo como queramos en la pantalla. Para ello, una vez más, volvemos a usar la ventana Inspector. En ella vemos que esta vez ha desaparecido la pestaña Audio y en su lugar tenemos Texto. En la primera caja escribimos nuestro texto. Después podemos elegir la fuente, el tipo, el tamaño y 1000 cosas más dependiendo de nuestras necesidades y nuestra creatividad. Pero ya sabéis lo que voy a deciros, ¿verdad? Efectivamente, jugad y probad las alternativas que queráis. En postproducción podemos hacer más cosas aparte de dar sentido y ritmo a nuestro vídeo, ya lo estáis viendo. Al final, también se trata de dar un aspecto artístico a nuestro trabajo. Aquí es donde muchas veces podemos marcar la diferencia de nuestros trabajos y sorprender al espectador. Por ejemplo, una forma relativamente sencilla de sacar partido a los espacios limitados que tenemos es recurrir al uso del croma. En el tutorial de cómo grabar vuestros vídeos os explicamos un poco qué es esto, ¿os acordáis? Esta tela verde que luego podíamos eliminar con el programa de edición. Y puede que os preguntéis, ¿y por qué verde? Bueno, pues porque el verde es el color que el sensor de las cámaras está más preparado para captar y por lo tanto se puede sustituir más fácilmente. Además, coincide con que es el color que menos predomina en el cuerpo humano. Por eso es tan fácil eliminarlo sin quitar nada más, por ejemplo nuestra piel. Para este proceso, para quitar el croma, lo primero que debemos hacer es escoger lo que queramos que sea nuestro fondo. Esto puede ser un vídeo o una imagen hecha por nosotros, o recursos externos obtenidos de un banco de imágenes, lo que queramos. No os preocupéis, que esto lo veremos con más calma en la última clase del curso. En el caso de nuestro spot, empleamos el croma para prácticamente todo. Quizá el ejemplo más evidente es el del fondo blanco neutro que vemos cuando estoy sentado en la silla y digo mis frases.
Sin embargo, el que puede que no sea tanto es este. ¿A que parece que estoy realmente en un museo? Pues no. Sigue siendo un croma. Gracias a esta técnica pude insertarme en este fondo que sacamos de un repositorio, para que veáis cómo funciona la magia del cine. Ahora bien, a la hora de ejecutarlo, los fondos del croma los pondremos siempre en la pista inferior, en lo que sería la capa V1. Una vez lo coloquemos, nos vamos a la pestaña de color y desde aquí veremos una vista previa por un lado. Al otro tenemos el nodo principal del clip, que es donde aplicaremos los cambios. Y en esta parte de aquí abajo, algunas cuantas opciones. En cualquier otro proyecto mayor, aquí sería donde etalonaríamos nuestro vídeo. Es decir, donde haríamos las correcciones de luz y color de cada una de las escenas. Y sí, desde aquí también podríamos pasar las imágenes a blanco y negro. Simplemente pinchamos en mezclador de RGB, dentro de las herramientas que hay debajo de los previos, y seleccionamos monocromático. Aquí lo tendríamos. Pero volviendo al croma, que es lo que realmente nos interesa de este curso, lo primero que debemos hacer es seleccionar el color que queremos eliminar. Es decir, todo esto que está aquí. ¿Cómo lo hago? Muy fácil. Elegimos esta herramienta con forma de cuentagotas que se llama colores específicos. Y pinchamos sobre el color que queremos que pille, que seleccione. En este caso, el verde croma. Sin embargo, para que se nos seleccione todas las tonalidades de verde que tiene nuestro croma, sobre todo cuando no está bien iluminado y se crean sombras, tenemos que dirigirnos a la opción HSL. Y desde aquí seleccionamos imágenes estereoscópicas para sustituirla. A diferencia del cuentagotas normal, de casi cualquier otro programa de edición, en DaVinci Resolve ha añadido el símbolo de más aquí, lo que significa que podemos seleccionar todos los rangos de verde que creamos convenientes. Para hacer esto tenemos dos opciones. En la ventana de previsualización, cliqueo sobre los puntos en los que yo crea que cambia la tonalidad de verde. Así, en el apartado de colores específicos, se creará, como veis, un listado con las diferentes muestras. O tenemos la segunda opción, que es la que yo personalmente prefiero porque es más cómoda y precisa. Nos dirigimos a nuestro clip y manteniendo pulsado el botón izquierdo del ratón, dibujamos una línea sobre las diferentes tonalidades de croma. Hago un dibujo que me rodee para que el programa entienda que esos son los tonos de verde que quiero que capte. Para revisar que lo ha seleccionado de forma correcta, vamos a la varita mágica que tenemos aquí, justo encima de la ventana de previsualización, pulsamos y veremos el resultado de la selección. Un método infalible para asegurarnos de que todo está bien es verlo en forma de canal alfa. A ver, ¿cómo os explico esto? Un canal alfa es una capa en la que se juega con dos colores, blanco y negro, de tal forma que lo negro marca lo que desaparecerá y el blanco lo que se quedará. Para activar el canal alfa, volvemos a la varita mágica, veremos la pantalla verde con nosotros en gris, pero si os fijáis, justo en la parte superior derecha de nuestra ventana de previsualización encontramos tres herramientas. Nos interesa esta de aquí, la central, que es como un rectángulo bicolor con un círculo bicolor también. Vale. Si pulsamos, entraremos en el canal alfa. Si vemos que el fondo verde no está completamente blanco, podemos ir ampliando la selección con el cuentagotas, como os dije antes, hasta que lo veamos perfecto. Vale. Seguro que ahora mismo estáis flipando porque aparece el fondo blanco y yo en negro. Todo lo contrario de lo que os dije hace un momento. Vale, tranquilos. No pasa nada. Es normal. Nos quedan todavía un par de pasos. No os aceleréis. Esto pasa porque estamos en la vista de lo que es el canal alfa, pero todavía no lo hemos aplicado. Para hacerlo, vamos hasta aquí arriba, en la zona superior derecha, donde estaba el nodo de nuestro clip, porque DaVinci funciona por nodos, que es un poco complicado de explicar en un curso de iniciación, pero nos va a servir para trabajar. Dentro de esta parte del nodo, buscamos cualquier zona vacía de la cuadrícula y hacemos clic con el botón derecho del ratón. Seleccionamos agregar salida de alfa y veréis que aparece un círculo de color azul claro. Esa es nuestra salida de alfa, nuestra salida de transparencia. A continuación, volvemos al nodo del clip y buscamos en el margen derecho un cuadrado del mismo color azul que el círculo que acabamos de crear.
Tenemos que unirlos arrastrando con el ratón, así, y ¡magia! Ya se ha aplicado la transparencia, pero está al revés. Que sí, que de verdad que no pasa nada, que lo sé. No os preocupéis, nos queda el último paso. Vamos a la parte donde seleccionamos lo de imagen estereoscópica. La misma que hemos seleccionado antes. Y ahora, justo aquí debajo, vemos unas flechas alrededor de unos círculos. Esta es la herramienta para invertir. Pulsamos y... ¡tachán! ¡Ahora sí que lo tenemos! Si por algún casual no nos convence, porque a lo mejor nos han quedado zonas un poco verdes, por lo que sea, podremos seleccionarlas haciendo clic sobre ellas y se añadirían abajo a la lista de colores específicos. O por otro lado, si vemos que nuestra imagen no ha quedado definida del todo y tiene un borde verde, encima de la lista de colores específicos tenemos la opción de reducción de rebase que debemos seleccionar. Yo os recomiendo seleccionarla siempre. Esto hace que nos reduzca el verde del borde que había alrededor de la figura. Pero es que además, debajo de imágenes estereoscópicas, encontramos un montón de opciones de refinamiento que nos permite jugar con los colores para ajustar más la reducción del croma, subiendo sobre todo la reducción de ruido y el color negro. Si el resultado sigue sin convencernos, nos vamos a la pestaña 2 de refinamiento. Subimos la intensidad de la reducción para que la parte que no es croma deje de tener bordes y nuestra imagen quede mucho más definida y limpia. Para ver cómo ha quedado, solo tenéis que volver a la ventana de edición y veréis el resultado. Una vez hecho todo esto, ya tenemos nuestro proyecto montado y todo, ya solo nos queda hablar del sonido. Desde DaVinci Resolve podemos trabajarlo de dos formas. La primera, más profesional, a través de la ventana Fairlight. Esta sería como una mesa de sonido o un programa tipo Audacity integrado dentro de DaVinci. Por otro lado, tenemos la versión más sencilla, sin salir de la pestaña de edición, que es con la que trabajaremos nosotros, para no liarnos más. Al igual que ocurría con los vídeos, las pistas de sonido también van por capas. Pero como os comenté al principio de esta clase, estas van a sonar todas a la vez. Por ello, si queremos añadir música de fondo durante un diálogo, colocaremos la capa con esa canción debajo de la principal. Y por supuesto, tenemos que bajar el volumen. ¿Pero cómo hacemos esto? Seleccionamos la pista de audio, ¿os habéis dado cuenta? Esta vez se marca con un recuadro rojo, como cada vez que seleccionamos, ¿vale? Es una manera de saber si está seleccionado el clip que queremos. Para ajustarlo, tenemos que volver a la ventana inspector, que ya os he dicho que eran nuestros salvavidas, y desde ahí podemos jugar con los parámetros y el volumen de nuestro audio. Pero claro, esto sube y baja los ajustes de toda la pista por igual. ¿Qué pasa si lo que yo quiero es que vaya subiendo y bajando con mi diálogo? Pues aquí entra uno de los conceptos más básicos de la edición, los fotograma clave o keyframe. Los keyframes son puntos de la línea de tiempo que yo marco manualmente para que ocurra algo, lo que yo quiera. Podemos hacer que una imagen pase de color a blanco y negro de manera gradual. Podemos hacer que se vaya moviendo por la pantalla, que aparezca y desaparezca con suavidad. Las posibilidades son infinitas. Son órdenes que yo doy manualmente. Es importante siempre marcar cuál queremos que sea el keyframe de inicio y el de cierre. Porque si solo pusiéramos un fotograma clave, el programa entiende que esos ajustes se aplicarán a todo el archivo por igual. Porque no hay ningún otro indicador que diga cómo quiere que empiece y cuándo quiere que termine. Para nuestro volumen haremos lo siguiente. Supongamos que la música empieza así de alta y lo que queremos es que empiece desde un silencio y poco a poco empiece a escucharse. Pues lo que tenemos que hacer es ir al inicio del clip de audio y añadir nuestro primer keyframe. ¿Cómo? Pulsando en este punto que hay justo aquí, a la derecha de la barra volumen. Pinchad y veréis que se ha quedado un punto blanco en el audio. Ahí lo tenéis. Así de simple. Como lo que quiero es bajar la música y que vaya increciendo, añado un nuevo keyframe, más o menos a este nivel, y bajo el volumen hasta donde yo quiera. Mirad, fijaos bien en esto. ¿Veis? Ya no solo tenemos dos puntos blancos, sino que además la línea de volumen que une ambos puntos sube gradualmente del punto 1 al punto 2. Por supuesto, podemos hacer que la bajada o la subida sea más o menos abrupta. Solo tenemos que incorporar otro fotograma clave cerca del que era hasta ahora
nuestro punto 2, nuestro keyframe 2, y que ahora será el 3, y aparecerá otro intermedio, que será el nuevo 2. Con esto ya puedo manejar el volumen a mi antojo. También puedo ir al clip de audio y arrastrar los keyframes hacia arriba y abajo, adelante o atrás, a mi gusto. Como veis, es todo muy intuitivo. Además de esto, si quisiéramos añadir más de una canción, debemos colocarla una detrás de otra en la misma pista. Pero estas no pueden quedarse así. Quedaría muy raro, ¿verdad? Deberían tener una transición. Pensad en los DJs cuando están en su mesa de mezclas y la música nunca deja de sonar y aparece una canción infinita. Pero realmente lo que hacen es ir transicionando de una a otra según lo vean conveniente. Para esto nos dirigimos una vez más a la ya famosa biblioteca de efectos y dentro de transición de audio podemos ver las opciones que nos ofrece el programa. En función de las canciones que tengamos, de su estilo y su melodía, elegiremos una u otra. Una vez que hayamos terminado de colocar, editar y etalonar nuestros clips y modificado la música, los sonidos, tendremos que guardar nuestro vídeo, ¿no? O lo que en términos de audiovisuales se conoce como exportar, porque esto ahora es un proyecto que no podréis ver fuera de aquí. Para exportar, lo primero que haremos es irnos a los botones de aquí debajo, concretamente al de entrega, el último, el del cohete. Esta función sirve para obtener nuestros clips editados en un solo archivo con el resultado final. Desde aquí y a la izquierda podemos leer el título de los ajustes de renderización. Hay un montón de opciones disponibles. Dependerá de a dónde tenemos pensado subir nuestro vídeo. A efectos prácticos, y para no liarnos, yo siempre recomiendo escoger la opción de YouTube, porque es la que más se ajusta a lo que vais a necesitar. Es la opción con los parámetros óptimos para conseguir vídeos que tengan una calidad muy buena sin un peso abrumador. Eso sí, lo único que sí que os invito a cambiar es el formato. Si os fijáis bien, veréis que está marcado QuickTime por defecto. Vale, pinchad y cambiadlo por MP4. El formato MP4 es el más legible en casi todos los reproductores, mientras que QuickTime está desarrollado por Apple y no todos los reproductores están adaptados para hacer funcionar ese tipo de archivos. Así que yo os recomiendo hacer ese cambio. Aclarado esto, indicamos el nombre del archivo y la ubicación, el lugar donde queremos que se guarde en nuestro disco duro, lo agregamos a la cola de procesamiento y veremos que el vídeo se redirige a esta zona de aquí, a la derecha. Esta es la cola de procesamiento. Le damos al botón de renderizar y ahora toca esperar. Sí, esta es la parte más aburrida de un editor. Según el tamaño de los archivos con los que trabajan o la duración del proyecto, puede pasarse a veces varias horas esperando a que el vídeo termine de renderizar y exportarse. Así que no os preocupéis si veis que va lento. Tened paciencia, ¿vale? Mientras, os dejo unas últimas recomendaciones. La primera, aunque ya la he dicho al principio de la clase, la repito ahora. El programa consume muchos recursos de memoria y de tarjeta gráfica sobre todo. Esto hace que el ordenador pueda ir lento, dependiendo del procesador, de la memoria RAM, del modelo, etc. Algo que puede ocurrir alguna vez es que el programa se bloquee y decida cerrarse solo. Así que grabaos esto a fuego, por favor. Guardad el proyecto a cada paso que deis. Es importantísimo, porque si no, podéis perder mucho trabajo o incluso todo en uno de esos cierres inesperados. Y en la mayoría de los casos es poco probable que podáis recuperarlo. Y el segundo, que tiene más que ver con el tema este de exportar. Aunque no tengamos nada que hacer ahora, salvo esperar, os recomiendo que no utilicéis el ordenador para hacer otras cosas mientras tanto. No suele pasar nada. Pero con la cantidad de recursos que emplea el programa, podréis hacer que se bloqueara y tuvierais que empezar con la renderización otra vez desde el principio. Y ahora sí que sí, os toca a vosotros editar vuestro primer vídeo. Recordad todo lo que hemos visto sobre cómo escribir el guión, cómo grabar el material. Ahora solo os queda poner estos nuevos conocimientos sobre edición en marcha para que podáis tener vídeos que compartir.
Espero de verdad que os haya resultado de utilidad este tutorial. Y si no tenéis un ordenador potente, o os ha dado mucho respeto todo lo que os hemos contado de DaVinci y todos los conceptos que os hemos dado, quedaos tranquilos. En la siguiente clase os enseñaremos a editar con un programa gratuito para móvil y tablet, que es mucho más sencillo porque es una app. Os lo prometo, de verdad. Como siempre, preguntadnos todas las dudas que tengáis sin ningún compromiso. Ya lo sabéis, en Cineduca estaremos encantados de ayudaros. Por ahora, nos vemos en el siguiente tutorial también sobre edición. Hasta el siguiente vídeo.